El objetivo de este tiempo que vamos a pasar juntos, o de lo que quiero transmitir, se cumpliría si puedo, a través de lo que vamos a mostrar, que son datos, no demasiados datos, pero sí los pocos datos que vamos a mostrar son realmente contundentes, de la diferencia de tecnología entre lo que es una maquinaria agrícola, cualquiera sea tractor, sea cosechadora, sea sembradora, si está utilizando neumáticos con una tecnología que se llama radial, que es una tecnología que lleva varios años en el mercado, o una tecnología convencional o diagonal, que es una tecnología mucho más antigua, pero que lamentablemente es la que está más extendida en las maquinarias que están trabajando en el país. Si hacemos una pequeña reflexión en nuestros vehículos, los vehículos que utilizamos nosotros, sea particulares, sea de trabajo, hoy es casi impensable tener un neumático con una tecnología convencional. Hoy hablar de radial para un neumático es absolutamente normal. Hace unos años, hace muchos años, no era tan normal. Entonces, evidentemente, se hizo una transformación en lo que es en las maquinarias, digamos, vehículos de calle, automóviles, camionetas, camiones. Sin embargo, no ha llegado todavía con la fuerza que debería llegar a la maquinaria agrícola. Y este es el tema importante y el tema por el cual quiero estar hoy y quiero compartir este tiempo con ustedes. Realmente, si hablo de una mala noticia, es decir, que la gran mayoría de la maquinaria en Argentina hoy utiliza neumáticos con tecnología antigua, con tecnología obsoleta, con tecnología que llamamos convencional. La buena noticia es que tenemos una gran oportunidad para aportar esta nueva tecnología a las maquinarias que están trabajando en Argentina y las que se van a incorporar en los próximos años con este boom que estamos viviendo, afortunadamente, en la actividad agrícola en nuestro país. Cuando digo que es una buena noticia es porque hoy hay fabricantes, entre ellos Michelin, pero también hay otros fabricantes que ya la están incorporando y que puede tener el acceso a los productores para que realmente modernicen su maquinaria. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se está radializando el mercado? ¿Y por qué se debe radializar el mercado? Hasta la palabra radializar es cambiar los neumáticos de convencional a radial. Yo creo que, como comenté antes, a nivel de nuestros vehículos, hoy no hay ninguna duda, los vehículos particulares, los vehículos que usamos hasta de trabajo. Sin embargo, cuando hablamos específicamente la importancia que tiene la radialización en las maquinarias agrícolas, vamos a hablar que lo primero que va a aportar es un cuidado del suelo. Una maquinaria, cualquiera sea agrícola, con neumáticos radiales, va a compactar menos el suelo. Y esto es clave. Otro elemento, vamos a mejorar la eficiencia de la maquinaria y de la explotación agrícola. Vamos a mejorar rentabilidad, porque con menos dinero vamos a poder hacer el mismo trabajo y vamos a poder además producir más. Y aparte hay otro tema importante, que es una tendencia lógica que se está dando de mayor potencia en la maquinaria, en tractores, en cosechadoras, para poder hacer trabajos en extensiones más grandes o de manera más rápida. Tengamos en cuenta, y lo sabemos, y hoy todos los que estamos aquí en este evento vivimos de esto, es que evidentemente los alimentos en el mundo la necesidad de alimentos en el mundo va a aumentar porque la población va a seguir aumentando fuertemente, pero no tanto así la superficie disponible para sembrar todos esos alimentos. Entonces vamos a tener que buscar elementos que con la misma superficie o algo más nos permitan realmente aumentar muchísimo la capacidad de producción de granos y alimentos. Esto es un mapa de lo que está pasando en el mundo, donde cada uno de estos círculos representan zonas geográficas y la parte en amarilla representa cuánto del mercado está radializado, la parte azul cuánto del mercado todavía no está radializado, sino que utiliza todavía tecnologías más antiguas. Si vemos, Europa es el continente más avanzado, donde el 87%, prácticamente todo, el 13% que en algunas aplicaciones muy específicas, ya es completamente radializado. Entonces, esto es lo más avanzado y evidentemente ahora es impensable
vender una maquinaria o utilizar una maquinaria en Europa que tenga una tecnología convencional en sus neumáticos. En segundo lugar, Estados Unidos, que vemos que ese 55% está radializado y esto sigue avanzando y va a seguir avanzando. Si vemos hacia el lado derecho de la pantalla, Rusia, que también en los últimos años ha evolucionado muchísimo, de pasar prácticamente de 0 a 38%, vemos en China que está bastante atrasado en este aspecto, solamente el 1%, y cuando llegamos a América del Sur, a la izquierda, solamente un 6% está realizado, o sea, 94% del mercado todavía sigue siendo convencional. Si pasamos ya a la visión argentina, en Argentina, en este gráfico vemos que hay una evolución positiva de la radialización, pero todavía estamos muy lejos de donde podríamos estar. En este gráfico, el primer punto es el año 2005, donde solamente un 3,5%, 3,2% de los neumáticos eran radiales, y el último dato oficial que tenemos es el 2015, en el orden del 8%. 2016 algo aumentó también, pero está más o menos en esa línea. O sea, estamos un poco mejor que todo el conjunto de América del Sur, pero estamos realmente con un camino muy largo y por delante como para llegar a equipararnos a los mercados más avanzados, como es el caso de Europa. Si hablamos de los desafíos de los agricultores, de los productores, voy a ver en lo que tiene que ver con la utilización de neumáticos y las maquinarias agrícolas. Podemos resumirlos en tres. Maximizar la disponibilidad de la maquinaria agrícola. Cuando digo maximizar es que sacar realmente toda la potencia que tiene esa máquina, y cuando digo toda la potencia es, por ejemplo, si yo que tengo un tractor, que tengo una cosechadora, que ese neumático no me patine, que realmente tenga buena tracción y que pueda transmitir al terreno toda la fuerza, toda la potencia que tiene la máquina, y después veremos en la presentación que hay una gran diferencia entre una tecnología y otra. En segundo lugar, cuando decimos maximizar el rendimiento agrícola de la explotación, es un tema muy importante que hablaremos también, que es la parte de la compactación. Esa compactación del terreno, ya les digo, les adelanto, pues lo veremos en un video, un neumático radial compacta, claro que todo siempre compacta, pero muchísimo menos que un neumático convencional. Al compactar muchísimo menos, ese terreno estará más apto para producir más. Y las diferencias son realmente enormes. Y en tercer lugar, reducir los costos. Lo veremos también que una maquinaria con neumáticos radiales consume hasta 30% menos que la misma maquinaria con el mismo tipo de utilización con neumáticos convencionales. Entonces, hablábamos bastante de radial convencional. Sí me gustaría entonces explicarles un poquito cuáles son esas diferencias de radial convencional. Si vemos sobre la parte derecha de la pantalla, vemos un esquema de lo que es un neumático de construcción convencional. Lo que podemos ver es que tiene un flanco, el flanco es la parte vertical, la frente a la derecha, que está también circulada, que tiene prácticamente el mismo espesor que es la parte de abajo del neumático. Es un neumático que está cortado, ustedes imagínense que es desde el suelo, donde está apoyado el suelo, hacia arriba, uno hace un corte de ese neumático. Entonces vemos que es una cantidad de capas, unas sobre otras, que le dan fuerza al neumático y soportan la presión de aire que tiene el neumático por dentro y la agresión del suelo, haciendo el mismo tipo de neumático como si yo tuviera una lona y la pliego para darle la forma al neumático. Si vemos aquí abajo, acá hay una pequeña animación donde se muestra cómo es esta construcción. Ustedes ven que son capas que se ponen de forma diagonal, por eso también se llama diagonal, una sobre otra, y de esa manera es que conforman la estructura del neumático. ¿Qué ocurre? Que eso lo que limita es la flexibilidad del neumático, es algo muy rígido y no le permite la flexibilización de lo que es el neumático. En el lado izquierdo es la estructura del neumático radial, y la primera gran diferencia que vamos a ver es que el flanco es sumamente delgado frente a lo que es el convencional. Es una carcasa que puede tener lonas según sea la utilización, textiles o metálicas, pero que es muy delgada para darle justamente la flexibilidad que necesita el neumático para adaptarse a las irregularidades del suelo.
y la resistencia que da frente, digamos, en lo que está en contacto con el suelo y la banda de rodamiento, sí tiene otras capas que están colocadas de forma que trabaja de forma independiente de lo que es el flanco. Es como si, ahora vamos a ver en la construcción, bueno, en el video abajo, tiene una parte lo que es la carcasa y sobre eso se construye la banda de rodamiento. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que le da independencia a trabajar lo que son los flancos de lo que es la banda de rodamiento. Ya los dibujos son los mismos, pero vamos a ver cómo impacta esto en la huella, en la pisada del neumático en el suelo. Que esto es fundamental para la compactación, para la tracción, para el consumo de combustible. Si vemos a la derecha es una esquematización de cómo funciona un neumático convencional, cualquiera sea la máquina. A medida que va avanzando, trabaja al ser los flancos tan rígidos, lo que hace es que se produce, como ustedes ven adentro, la parte desde adentro se levanta, con lo cual pierde realmente contacto con el suelo, y la huella que vemos, que es como un óvalo, es alargada, es estrecha y no permite realmente tener una mayor capacidad de transmisión de fuerza y de presión al suelo. Lo van a ver mejor cuando veamos el radial. ¿Cómo funciona el radial? Al tener los flancos flexibles, la parte de la banda de rodamiento siempre está en contacto con el suelo. Y es muy evidente cuando ustedes ven la superficie de contacto de lo que es radial y de lo que es convencional. ¿Qué diferencia hace cuando tenemos una mayor superficie de contacto? Cuando hablamos de compactación del suelo, la compactación va a venir por la presión que la máquina, a través del neumático, hace sobre el suelo. Si yo tengo un tractor con 4 o con 6 neumáticos, o una cosechadora o una pulverizadora que tiene un peso enorme sobre unos neumáticos que son estrechos, sobre el mismo tipo de peso que yo tengo que soportar, al tener una menor superficie voy a transmitir mucha más presión al suelo. Cuando transmito presión al suelo, lo que hago, estoy compactando ese suelo. Eso a nivel de la compactación, pero al mismo tiempo también, al tener una menor superficie de contacto, tiene una menor tracción. Y tener menor tracción, esto se traduce en un mayor consumo de combustible en la tecnología antigua que en esta tecnología radial. Estas son, como síntesis, algunas de las ventajas de esas, a nivel técnico, de esas dos tecnologías que ya la hemos hablado. Lo que sí es que podemos ver en las fotos, una foto de un neumático convencional, más a la derecha, y una foto de un neumático radial. Ustedes ven que por la misma tipo de construcción, el neumático convencional tiene una forma como más, digamos, más puntiaguda hacia arriba por esa construcción que finalmente es algo rígido, unas lonas rígidas que hubo que darle una forma de neumático, mientras que a la izquierda es una radial que tiene mucho más plano, y eso se debe a lo que comenté antes. Yo tengo una carcasa que es flexible y sobre esa carcasa pongo lo que es la banda de rodamiento. Esto lo que logra, como comentamos antes, área de contacto en el suelo hasta un 30% superior para el mismo tipo de utilización, una menor compactación del suelo, un menor patinamiento, economía de combustible y velocidad de trabajo mayor cuando utilizamos un neumático radial. Estos son los conceptos. Yo ahora lo que quisiera compartir con ustedes es un video de unas pruebas que hemos hecho. Estas pruebas las hemos hecho en varios lugares del mundo y siempre nos ha dado muy parecido. Cuando digo varios lugares del mundo, desde Europa, Estados Unidos, China y en América del Sur, en Brasil y recientemente, finales de 2015, en Argentina. En esta prueba ustedes van a ver con hechos y con datos que estas ventajas y beneficios de las cuales les hablé, cómo se traducen en números. Los invito a ver este video. A fines de 2015, Michelin realizó un test comparativo de neumáticos agrícolas en compactación de suelo y ahorro de combustible.
Estas pruebas fueron realizadas en un periodo de 10 días consecutivos, con presencia de más de 300 productores y periodistas de Argentina, Paraguay y Uruguay, como también diferentes organismos que acompañaron y certificaron las pruebas, como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la Universidad Nacional de Rosario. Las pruebas arrojaron impactantes resultados en términos de productividad para el campo y una mayor eficiencia del uso de los neumáticos para el trabajo diario de cada productor. La prueba de ahorro de combustible se llevó a cabo tirando una fuerza constante mediante un tractor freno, simulando el arrastre de un complemento en un tramo de 100 metros de largo. Los neumáticos Michelin Radial consumieron en el orden de un 30% menos de combustible que los neumáticos convencionales. Para la prueba de compactación de suelo, se cavó una fosa estratificada, la cual fue rellenada con capas de cal y tierra. Luego, se realizó el pasaje de un tractor de 180 caballos de fuerza, con neumáticos convencionales de un lado y radiales Michelin del otro. El resultado fue un 18% menos de penetración en el suelo del radial Michelin. La verdad que es muy lindo este tipo de jornada donde uno puede comprobar que realmente los beneficios se trasladan al bolsillo del productor, ¿no? Porque ha habido ahorros importantes en lo que es el consumo de combustible, que es algo muy medible. Mi experiencia con la tecnología radial Michelin fue un antes y un después. Nosotros creo que no volveríamos a comprar un neumático convencional nunca más. He hecho varias experiencias con radiales de la competencia y sinceramente no hay punto de comparación. El impacto es muy bueno por el hecho de la pisada que tiene la goma radial, porque no perdés patinaje. Si vos perdés patinaje, tenés que acelerar más el tractor. Entonces vos bajás RPM y el tractor sigue traccionando y tirando lo que traes, enganchado obviamente. Bueno, lo que les mostramos aquí es una prueba, un hecho, donde la prueba dio un 30% de ahorro de combustible. Si ustedes se fijan, es enorme, el costo en el combustible para los productores es muy importante, tener un 30% es realmente muy fuerte. Ahora bien, esto es muy fuerte y muy evidente, porque rápidamente cuando un productor tiene un tractor o una cosechadora, utiliza los neumáticos convencionales, se decide a cambiarles por neumáticos radiales Michelin y hace la prueba, lo que consumía antes y lo que consume ahora, va a encontrar ese 30%. Va a ser muy evidente e importante. Pero hay un tema que consideramos que todavía es más importante
más importante y tal vez un poco más difícil de medir, que es cuál es el efecto que va a hacer esa compactación en el suelo. Nosotros vemos que la siembra directa en Argentina avanza cada vez más. Hoy más del 80% se realiza por siembra directa. En esa siembra directa también finalmente no se está trabajando, no se está moviendo el suelo por ahí como se movía antes, con lo cual tiene todavía un desafío mayor a nivel de compactación. Entonces, el hecho que un neumático, una tecnología ayude a compactar menos el suelo, va a mejorar en su productividad por todo lo que ustedes están viendo en la pantalla que necesita, y todos lo sabemos, la naturaleza de un suelo no compactado a nivel de la porosidad, que permita también las raíces crecer con libertad, que también pueda estar mejor nivelada la superficie. Entendamos que en una explotación, cuando pasamos la máquina con el tractor en la siembra, en la pulverización, en la cosecha, podemos llegar a estar pisando del orden del 50-55% de la superficie. Eso lo está pisando la máquina, lo está pisando, lo está compactando. Y en la siguiente siembra lo hará de nuevo, en la siguiente etapa lo hará de nuevo. Con lo cual es fundamental el tema de la compactación. Vimos en este video una parte de compactación, después lo veremos un poco más en profundidad porque es donde queremos poner el acento. El tema de la compactación, digamos que tiene dos componentes que podemos hablar, podemos separar. Uno es la parte de la tracción. Si yo tengo un neumático que no tiene un buen agarre, o sea, que patina, esto lo va a compactar más el terreno. Si yo tengo, es como, si ustedes, más de uno habrá estado alguna vez, que se quedó en el barro, con su camioneta o con su auto, entonces las ruedas funcionan, no tienen agarre, y finalmente cuando terminamos de salir, vemos que lo que quedó, ese pozo, quedó compactado, quedó duro. Ese es el efecto que hace de a poco una maquinaria que no tiene la buena tracción. Nosotros cuando trabajamos con un neumático radial, lo que estamos dando es el peso adecuado también repartido en esa superficie para que ayude en la compactación. Ese exceso de patinamiento es lo que le comenté. Finalmente terminamos haciendo un pozo en el suelo. Ustedes imagínense de una forma continua, estoy haciendo un surco, que después me quedará ese campo menos preparado para una nueva siembra y una nueva utilización. ¿Qué es la presión? Ustedes saben, cualquier neumático tiene que trabajar con presión, con aire, porque ese aire es lo que le da la resistencia, la consistencia para que, evidentemente, pueda soportar la carga. Un neumático radial, nuestra tecnología permite que se trabaje con mucha menos presión en un neumático radial que en un neumático convencional. Eso a veces a la gente le sorprende y le da miedo cuando ve un tractor que tiene los flancos que van como arrugándose y se va a pinchar enseguida. No es así. O sea, es toda una tecnología que hay por detrás para permitir que trabaje con muchísima menos presión. Y algunas gamas nuestras trabajan con excesiva baja presión, digo excesiva para lo que puede visualmente, pero cada vez que somos capaces de tener un producto que trabaja con menos presión y puede transmitir la carga y transmitir la potencia, estamos cuidando más al suelo, porque con menos presión, una vez más, tenemos más superficie de contacto. Entonces ahora sí los invito a ver un video de 3 minutos que habla específicamente del tema de la compactación. Vimos la parte de ahorro de combustible, es importante, la compactación es todavía mucho más importante. Un buen suelo para siembra es aquel que cuenta 50% de su volumen por componentes sólidos, 25% de agua y 25% de aire. La compactación de suelo modifica estas variables, lo que implica que las raíces tendrán una mayor dificultad para absorber los nutrientes del suelo, del agua y del aire. Muchas veces, las maquinarias utilizadas o sus implementos no cuentan con la tecnología necesaria para realizar una buena conservación del suelo. Esto se vuelve en un problema a la hora de la cosecha y afecta directamente la rentabilidad de los cultivos. El cuidado del suelo en el negocio que estamos realizando nosotros es fundamental, que es lo que nos da, de comer todos los días. O sea, tenemos que cuidarlo como si fuese lo más importante.
El suelo es la base de mi negocio. Haciendo agricultura permanente como estoy haciendo con rotación, si yo no cuido el suelo, se me termina el negocio. Michelin entiende esta problemática y además de volcar toda su innovación en ofrecer neumáticos radiales que duran el doble que los convencionales, logró que sus productos ofrezcan un menor grado de impacto en el suelo. Con una banda de rodamiento que apoya en una superficie mayor y una tecnología de neumático más flexible, la compactación de suelo es reducida, favoreciendo un crecimiento de cultivos de mayor calidad e incrementando la productividad del campo. Utilizando radiales Michelin, en definitiva, la compactación de ese suelo se va disminuyendo y pudiendo de alguna manera emparejar los suelos, tratar de que no se compacten demasiado, poder lograr el mayor rendimiento y lograr que el suelo permanezca durante muchos años rentable. No tiene el mismo desarrollo la planta en un suelo apretado que en un suelo normal y sin compactación. Y las nuevas tecnologías con las cubiertas radiales de Michelin provoca menos huellas, menos compactación de suelo, que a la hora de siembra es muy importante. La experiencia con la tecnología radial Michelin fue muy elocuente en base a que a mí me permite avanzar con menores costos, menor compactación y hacer más rentable mi negocio. La experiencia con la tecnología radial Michelin fue muy importante, es un aliado muy importante para el campo. Tiene muchísima ventaja que el día que lo descubran va a ser muy importante para el bolsillo de cada productor. Para quedarnos con algunos de los testimonios de los productores que son referentes en Argentina, es decir, una vez que cambié a esta tecnología no vuelvo más para atrás. Entonces el mensaje final para decirlo es que tenemos una gran oportunidad, a pesar que muchas maquinarias todavía siguen viniendo nuevas con estos neumáticos. Esto es un cambio importante que no tiene vuelta atrás. Y que aquellos que están en sus maquinarias con esta tecnología antigua, convencional, que no les permite realmente evolucionar en su explotación, tienen esa oportunidad que hoy está al alcance de todos. Para finalizar, cuando nosotros trabajamos con o producimos un neumático, lo diseñamos, tenemos que encontrar un equilibrio que llamamos de desempeños. No queremos hacer un neumático que únicamente ayude a tener menos compactación, pero por ese lado nos haga que no tengamos ahorros en combustible o que no dure más y que se gaste muy rápido. Los tres desempeños que nosotros enfocamos en lo que son los neumáticos agrícolas es tener el respeto a los suelos, la parte de compactación, el ahorro de combustible, estamos respetando el medio ambiente, porque eso es el bolsillo del productor, pero también el medio ambiente con menores emisiones, y la durabilidad. Un neumático radial puede durar más del doble de un neumático convencional. Sí, bueno, con esto termino dejándoles este mensaje que tenemos en Argentina, una gran oportunidad de subirnos también a ese camino de la radialización para mejorar nuestra productividad en Argentina. Muchas gracias.